Bueno, continuamos con esta cita del libro en Maracaibo, esta feria del libro que tanto nos satisface hacer. Ahora vamos a presentar un libro de uno de los poetas que más respeto y admiración me merece. Nosotros publicamos un libro bellísimo de Tibaldo y lo presentamos en la segunda feria del libro, que fue en la Vereda del Lago, un libro que se llama El violín resucita. Ajá. El acto de presentación fue debajo de una mata de nin, Sí. al lado de la librería Puerto de Libros. Y teníamos algo así, Alfredo, ¿cuántas eran? Como 10 mesas con manteles fosforescentes expuestos en la plaza llena de libros, la plaza quedaba frente a la librería. Y ahí en una cosa de madera que habíamos dispuesto, que teníamos como un pisito de madera, ningún piso de madera, un poco de tablitas juntas donde poníamos la silla, Tibaldo presentó El violín resucita, uno de sus libros publicados por Sultana del Lago Editores. Uno de mis honores como editor es haber publicado la mayor cantidad de los libros del maestro Tibaldo. Su libro anterior a este, un libro que me gustó muchísimo, el libro Las Cáscaras. Cierto. Tuve yo el honor de escribir el prólogo de ese libro. Así es. Un libro donde el maestro Tibaldo trabajó con el problema de lo social y con el problema de la muerte. Dos temas álgidos y poderosos. Y parte de ese libro lo escribió en Inglaterra, que yo imagino visitando a su hija, porque los poemas están fechados y tienen el lugar donde están escritos, la mayoría de ese libro. Así como aquí el primer poema de este libro también tiene fecha y lugar de Reino Unido, ¿no? Sí. Pero Tibaldo Borjas es un hombre, lo llamo maestro por las dos vertientes de esa palabra. Primero porque Tibaldo se ha convertido en un maestro de la sencillez, de la humildad y de la construcción de una personalidad poética. Y cuando nos habla, cuando lee, cuando se relaciona en el mundo de la poesía, lo hace dándonos ejemplo y enseñándonos. Ha creado esta personalidad poética. Yo tengo, en la segunda feria del libro, ¿desde hace cuánto nos estamos viendo, Tibaldo? Ya por lo menos unos 5 o 6 años tenemos trajinando constantemente y fraguando proyectos juntos. Tanto el violín resucita, como los haikus de Maracaibo, hermoso libro también publicado por Sultana del Lago, como Las Cáscaras, que es el anterior a este, que también lo publicó Sultana, y ahora este hermoso libro que hoy vamos a presentar, publicado también por Sultana del Lago, y que usted me ha hecho el honor de acompañarlo como editor en este proceso. Pero yo he visto crecer a Tibaldo como poeta al mismo paso en el que yo voy creciendo, que voy envejeciendo, poniéndome más viejo, ¿no? Tenía 29 años cuando conocí a Tibaldo, ahora tengo 35. Y Tibaldo en todo este camino me ha enseñado. Es decir, con esa humildad, con ese don de gente que tiene Tibaldo, con ese tacto que tiene, que es verdaderamente extraordinario. Y la otra vertiente de la palabra maestro es porque Tibaldo es maestro de profesión. Y en estos días veía en su Facebook, no sé cuándo salió, una foto de él jovencito en el colegio. Y me enterneció tanto porque pensé que sin duda Tibaldo ha sido un poeta desde la tierna edad. Alguna vez lo conversamos, el problema es que no lo grabábamos como ahora que grabamos todo. Yo prometí que no volvía a hacer un evento si no se grababa, era mejor no hacerlo porque hay que guardar la memoria de las cosas. Y me ponía muy bravo, me pongo muy bravo, por ejemplo, con Jesús Ángel, que dirigió muchos eventos y muchas cosas, y Jesús me cuenta, no, aquí estuvo Gervasi, no hay una foto de Gervasi en Maracaibo. Aquí estuvo fulano de tal, gran escritor. Aquí estuvo, en la Secretaría de Cultura estuvo Mario Vargas Llosa. No hay una foto, ni un video.
ni una grabación. No puede ser. Y las grabadoras ya existían. No había alguien que pusiera una grabadora. Claro. Bueno, las cosas. Porque a veces pensamos que somos eternos, que nuestro presente nos hace eternos. Verga. Pero cuando amamos la vida, o por lo menos nosotros los ateos que nos toca amar la vida más que a los que piensan que van a estar vivos el resto de la eternidad del otro lado, yo creo que tenemos que intentar conservar y atrapar todos los momentos. Entonces por eso siento mucha pena de no haber grabado esas otras presentaciones que hemos tenido. Pero esta está quedando grabada y para mí es importantísimo hacerte algunas preguntas que ya te hice antes para registrarlas. ¿Cómo no? Tibaldo, tú eres maestro normalista, tu primer trabajo, tu primer título. Sí, yo o sea que estás dando clases desde los 16, 17 años. Yo ingresé a la normal, Alejandro fue en Nueva York en el 18 de octubre. Para ingresar allí había que presentar un examen. Tú sabes que en esa época uno iba a un sexto grado y había muchachos de 20, de 30 años. O sea, la matrícula, eso tiene un nombre en demografía, pero no recuerdo. La población. Sí, pero tiene un nombre las pirámides. Bueno, entonces yo ingresé a los 15 años en la normal y me gradué de maestro en el año 64. Yo creo, y lo voy a decir aquí con toda la valentía que sea, pero yo creo que uno de los grandes errores, bueno, hay otros errores más terribles, pero este es un error cultural, ¿no?, de la democracia, fue eliminar las escuelas normales. Por ejemplo, en Colombia, ahorita hay un proyecto de crear un instituto, creo que va a tener como 7 años, para exclusivamente formar a los maestros. Los maestros tienen que ser formados como nosotros, como nos formamos nosotros. Nosotros realmente, yo entré a trabajar y entré con un brillo, con una fortaleza intelectual que quizás no la tienen hoy los educadores, con todo el respeto que me merecen. Pero empezaste a dar clase en un colegio de primaria a los 17, 18 años. A los 19 años en la Escuela Panamericana. Allí tuve el honor de conocer a Ricardo Aguirre, el monumental. Él daba clases de sexto grado. La Escuela Panamericana es la curva para allá. Sí, la curva para allá. Para Olga y los que están aquí, es por lo menos 1 hora de carretera. Te voy a decir algo. En esa época, las escuelas públicas, las escuelas esas que dependían del Consejo Municipal, porque antes se llamaban distritos, ¿no? Distrito Maracaibo, eran las mejores escuelas del país. La educación pública nuestra era la mejor. Las escuelas técnicas eran... Yo tengo un amigo, tenía un amigo que estudiaba en la escuela técnica, por ejemplo, y le daba clase a un doctor en química en el 3er año. O sea, teníamos una educación pública de primera. Después eso fue en declive. Yo no sé qué va a suceder. Bueno, entonces, tú tienes dando clases, porque sigues ahorita de algún modo dando clases, porque todavía estás dando clases en la universidad, en la UNER, en el posgrado. No, yo me jubilé en el año 2011. La otra vez trabajé un semestre en el posgrado de la UNER, con un grupo de jóvenes colombianos, como 23 jóvenes. Incluso fuimos a Colombia a trabajar allá una semana, pero ya estoy jubilado ya. ¿Cómo llega la poesía a la vida de Tibaldo? Bueno, la verdad es que eso es no sé cómo explicártelo, pero en el año 66 yo tenía deseo siempre de ser alguien en la vida. Por ejemplo, yo recuerdo que a los 5 años yo veía que nosotros venimos de un pueblo que se llama Guaruguaro, que queda en el oriente del municipio de Miranda, y papá nos sacó de allá para que llegáramos a ser alguien, porque allá lo que teníamos era un corral de chivos y vivíamos en una casa de barro que uno amanecía al otro día con los ojos llenos de hollín. Entonces, bueno,
La idea pues es ¿Por dónde que desde niño tuve la idea de ser alguien, pues. Incluso me rebelé contra mi madre. Voy a contar esto que nunca lo he contado. Yo vendía empanadas, no me da miedo decirlo, ¿por qué? Entonces le dije a mamá que yo no iba a vender más empanadas, que yo quería ser alguien. Y mi hermana, una hermana, me apoyó y me dio, papá, tienes que inscribir a Tibaldo. Y después ya desde el 4º grado en adelante yo me disparé, pues comencé a pasar con notas altísimas. Ya, por ejemplo, de 4º grado a 5º grado pasé con 20 puntos, de 5º a 6º pasé con 20, y en el 6º grado salí con 19. Y la poesía, pues siempre me gustó Andrés Eloy Blanco. Una amiga que, por cierto, está en México, una vez por Facebook charlamos, me dijo, recuerdo cuando tú siempre nos declamabas la renuncia de Andrés Eloy Blanco. Bueno, siempre me gustó la poesía, o sea, yo creo que puede ser sensibilidad, que no haya nacido con eso, pues no sé, pero... Ser maestro, no era sencillo conseguir hombres dando clases. No, casi todos eran mujeres. ¿Cómo fue esa experiencia de ser maestro de aula? Bueno, yo creo que cambié todo. O sea, yo traté de ser un maestro diferente a todos. Inventaba, creaba hipótesis de trabajo para resolver los problemas. Muchachos que no sabían leer, inventé, por ejemplo, un método para enseñarlos. Y yo no tenía esa preparación, pero tenía, ¿cómo se llama?, la intuición. Utilicé mucho la intuición para enfrentarme a problemas que no podía resolver de otra manera, porque yo primero no venía de un barrio pobre, no tenía esa cultura. Entonces, ¿cómo sacar a aquellos muchachos de la pobreza? Si yo también estaba igual, o quizás peor, pero lo intenté, que es lo importante, ¿no? Entre tu profesión, después te gradúas de licenciado porque llegas a desarrollar la licenciatura. Licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad del Zulia. Después empezaste a ser directivo personal directivo, fuiste hasta director de un colegio. Sí, fui maestro en la Escuela Panamericana, luego fui maestro en la Escuela Bachiller Francisco Arajo García, de 4º y 6º grado. Después fue director del Parque La Concepción, que era un parque que pertenecía al CBN, antes Consejo Venezolano del Niño. La misión de los parques era atender los niños y jóvenes en su tiempo libre. Era una actividad realmente maravillosa. Y todos esos parques desaparecieron. No sé por qué. De allí me nombraron director del Liceo Pedro Lucas Riverrí en Casilgo al Cubo, donde duré hasta el año 1984, cuando me trasladaron a la zona educativa, donde llegué a ser el jefe de la Oficina Ministerial de Apoyo Docente a nivel regional. Después entré a la Universidad Rafael María Baral a trabajar con mi área, que era Historia o Geografía, pues, porque era licenciado en Ciencias Sociales. Tengo una maestría en docencia para la educación superior, tengo una especialidad en metodología de la investigación, tengo un doctorado en educación, que terminé la escolaridad, pero no me dio la gana, pues, de presentar el título, ¿no?, por la situación misma del país. Y tengo una maestría también en Luz sobre planificación educativa. O sea, 2017. 2017. Entras a trabajar, a empezar a dar clases en el 64, y no es hasta el 2017 cuando publicas tu primer libro. Sí. ¿Por qué esperaste tanto para publicar? No sé. ¿Y qué te motivó a publicar? ¿Cuándo fue que tú dijiste, ya, no voy a mantener esto más en secreto, voy a publicar mi libro? ¿Qué te motivó a hacer eso? Bueno, en primer lugar, yo era el director del Liceo de Casigua, entonces una vez invitaron un líder político de Acción Democrática
y llegó llegó al aeropuerto de Casigua, que ya estaba un poco abandonado, y observé algo en el hombre que no me gustó, pues. Llevaban cadenas de oro, relojes de oro, y lo que rodeaba a él era pura pobreza. Entonces allí hice mi primer poema, se llamó La imagen de la esperanza. ¿Por qué escribir? Tú sabes que cuando una persona llega a uno, deja algo, eso es verdad. Yo en Facebook me hice amigo de una poeta que vivía en Valencia. Entonces, en las conversaciones le pregunté que si ella había publicado un libro, y dijo, sí, yo publiqué un libro. Ay, ¿cómo hiciste? Bueno, con la editorial Giraluna en Caracas. Si quieres te doy el teléfono. El director, no recuerdo ahorita el nombre, que es muy amigo. Rey de Linares, muy amigo. Ah, sí, Linares. Entonces yo lo llamé y me dijo, ¿cómo no, profesor? Y así yo fui reuniendo y pude publicar mi primer libro, que se llama Árbol de Barro, en honor a mi pueblo, donde yo nací, y que como tenía tanta inseguridad, no sabía lo que era la poesía, no lo vendí, sino que lo regalé. Todavía por ahí me quedan varios. Mira, Rey de Linares es un tipo extraordinario. Sí, es un tipo... La primera fotocopiadora que yo compré para editar libros fue por recomendación de Rey, que me explicó lo que tenía que hacer para dejar de imprimir en tinta y pasar a imprimir en una mejor máquina. Rey es un tipo generoso que le explicaba los secretos editoriales. A mí me los explicó sin cobrarme nada. Más bien me brindó una cerveza. Qué bueno. Un tipo extraordinario, lo admiro mucho. Y trabaja mucho en las comunidades. Tiene la biblioteca la biblioteca Simón Rodríguez. Él trabaja muchísimo. Vive en el 23 de enero. Poeta, entonces Árbol de Barro fue el inicio ya de una carrera como poeta para construir una voz poética. Para construir una voz poética, sí, señor. ¿Cómo han sido estos 7 años dedicados a la poesía? ¿Qué le ha enseñado a usted la poesía? Porque la poesía también es un maestro, ¿no? La poesía es una gran maestra. Y hoy usted tiene 80 años. Sí. Y yo conozco gente de 80 años que no tiene nada que decir, pero usted tiene 80 años y cada palabra suya es una enseñanza. Y gracias, creo que hermano, tiene que ver con que ha madurado todo su vivir dentro del poema, dentro de la poesía. Me acuerdo, el año pasado estaba Darío Romero peleando, que tiene 80 años, y usted al lado buscando la paz. Y yo decía, aquí está el sabio y aquí está el peleón. Y yo decía, ¿cómo la poesía hace, también el talante suyo, hace el peso? Porque ambos estaban en desacuerdo con lo que habían visto, con el espectáculo de la cosa, pero eran las formas diferentes de asumir, no reaccionar, sino transformar. ¿Qué le ha enseñado la poesía en estos 7 años que usted se ha dedicado a escribir? Bueno, yo creo que te voy a hablar de mi niña y juventud. Yo era muy inseguro de sí mismo, muy inseguro. La gente más bien me veía y me decía, recuerdo que, y lo voy a decir con toda la humildad posible, sin vanidad, pues, pero recuerdo que un muchacho estudiamos en el 3er año de normal, me dijo, Tibaldo, tú eres un superdotado. Me dijo así, ¿no? Yo me quedé asombrado porque yo no sentía eso, pues. Entonces, la poesía me ha reconfortado, me ha dado una fuerza interior que no la tenía. Una fuerza interior, una confianza en sí mismo maravillosa. Puedo caminar con mi cabeza erguida. Quizás antes no lo hacía porque
no me valorizaba, pues. Y eso ya he aprendido. Ya he aprendido. Los primeros poemas suyos eran largos. Sí, Y ahora, en algún momento, publicamos un libro de haikus exclusivamente, que es pues, haikus de Maracaibo. sí. Y estos textos, hay unos haikus al final de este libro, pero también hay poemas, digamos, normales, que no están en la métrica del haiku, pero son breves. Yo estuve meditando, Te duermes, ¿no? Usted hoy, a sus 80 años, ha vuelto a superar otra meta. Otra meta es que usted ha vivido más que el 90% de los seres humanos. La estadística horrorosa que no hemos logrado superar dice que el 90% de los seres humanos viven hasta los 79 años. El solo hecho de haber cumplido 80 ya lo hace otra vez un ser extraordinario. Está dentro del 10% que ha logrado romper esa barrera. Y espero que llegue al 3%, que llegue a 100. Vamos a ver, ojalá que sí. Es mi profundo deseo que tengamos un poeta con su don de gente, con su armonía. Gracias, muchas gracias. 20 años más enseñándonos, profe. Gracias. Pero que un hombre de 80 años que publica su sexto libro escriba este poema que se llama Te duermes, que dice, es un poema de 4 versos. Te duermes y cuando despiertas estás muerto. La vida es un sueño. Es una forma, claro, de hacerse de la muerte inminente que uno la conoce como destino, pero también una manera de entender que la poesía exorciza a la muerte y a los miedos a la muerte. Porque Te duermes, que habla directamente de la muerte, exorciza el miedo al dolor de la muerte. Porque nos dice que la muerte y que la vida es parte del mismo proceso de soñar y de despertar, ¿no? Cómo este libro viene dotado de esa sencillez del poema corto y de la síntesis, tener el poder de la síntesis. Y lo admiro tanto porque es el mismo proceso que caminó, por ejemplo, Cadenas. Los primeros poemarios de Cadenas son extensísimos y ahora Cadenas, el último libro que publicó, que se llama Contestaciones, cada texto tiene 2 líneas o una. Y es que la maestría, y a eso lo reconozco de nuevo y lo vuelvo a llamar maestro, está en generar y alcanzar la síntesis con el lenguaje. Poder decir con poco, demasiado. Decir muchísimo. Sí, yo creo, o sea, honestamente, he descubierto en el haikus, que son poemas breves de origen japonés, que tomar el instante, el condensar. Entonces yo creo que esa ha sido la influencia más grande que he tenido. Yo creo que he hecho más de 400 haikus y yo creo que eso, ha influido posteriormente en mi poesía, pues, porque antes todos mis poemas eran largos, ahora son muy extremadamente cortos, ¿no? Si trato siempre de condensar, ¿no?, lo que yo veo, eternizar, porque yo creo que esa es la poesía, eternizar los instantes, la belleza, como afirman muchos poetas grandes, pues yo apenas estoy empezando en esto, ¿no? Yo insisto que quiero que cumpla 100, pero si a usted le tocara proponerle a la eternidad, ¿cómo le gustaría ser recordado a Tibaldo Borges? Yo creo que esa es una pregunta muy buena, porque va a responder a lo que yo digo. ¿Por qué escribes? Precisamente por eso, porque yo le tengo horror al olvido, pues, que me olviden. Bueno, mis libros,
mis libros y mis acciones como maestro, como padre. Yo quiero que me recuerden así. Pongamos que podemos inventar la máquina del tiempo. Aquí hay un libro, por cierto, sobre el tiempo de nuestro amigo Nerio. Nerio dice que es imposible volver al pasado, físicamente. Pero si tuviese usted la posibilidad de encontrarse, quizás no a sí mismo, pero sí a uno igualito, de 17 años cuando comenzó lo normal, y le pudiera usted decir a ese Tibaldo de 17 años algo, ¿qué le diría? Como si se lo dijera a ese Tibaldo y a todos los Tibaldos de 17 años que hoy lo podrían escuchar. La disciplina, hermano. Yo creo que yo no comprendí esa palabra en la escuela. Cuando hablaban de disciplina, yo creía que era el que se portaba mal. O sea, no tenía idea, y los maestros tampoco tenían idea de lo que era la disciplina. La disciplina es lo que hace grande a uno, lo que empuja la palanca del desarrollo, ¿verdad? Esto es disciplina, ¿no? Eso es lo que le diría a Tibaldo Borja, de 17 años, que comenzó con un cuento y no hizo más nunca nada. Me olvidé, pues. No puede ser, no encuentro una explicación científica, humana, de por qué yo abandoné la escritura, pudiendo hoy ser un escritor quizás de otro calibre, pues. Pero bueno. Bueno, vamos a abrir un pequeño paraguas para ver si alguien en el público quiere hacerle alguna pregunta a Tibaldo. No hay preguntas, así que hay poesía. Lea poemas, poeta. La prologuista. Quería comentar si algo sobre el prólogo, no sé si Tibaldo me permite leerlo. Sí, cómo no, sí. La doctora Zulay Bravo, ella es poeta, es una gran amiga y fue quien hizo el prólogo del libro. Sienta aquí. Ay, por supuesto. Me siento muy honrada en esta ocasión de poder compartir con ustedes el prólogo, que lo hice con todo amor para mi amigo Tibaldo, porque realmente me sentí muy identificada con unas poesías llamadas Tu Voz. Conocer a Tibaldo fue descubrir un universo de palabras que acarician el alma, que transitan y transmiten entre recuerdos y susurros de la vida. Fue el amor a la poesía que me llevó a su poema Tu Voz, una obra que resonó en lo más profundo de mi corazón. Y desde entonces su poesía ha sido un faro que ilumina mi sensibilidad y amor por la escritura. Tibaldo es un poeta de gran trayectoria, cuya pluma, lejos de desvanecerse en el tiempo, se ha convertido en un puente entre generaciones. Un lazo que une el ayer con el hoy, la memoria con la esperanza. Sus poemas y haikus no solo capturan la belleza efímera de la existencia, sino que nos invitan a sentir cada instante con plenitud, a reconocer la magia de lo cotidiano, a abrazar la vida con gratitud y añoranza, plasmado magistralmente en su poema El aire. No vas a llorar El aire, no lo puedo ver, pero me toca, lo respiro y salva mi vida. Entre versos de una simplicidad conmovedora, resume la esencia de su poesía, lo invisible que nos sostiene, lo intangible que nos conecta con nuestros afectos, lo vital que nos envuelve con amor y esperanza. La obra de Tibaldo no es solo un testimonio de la visión del mundo, sino también una fuente de inspiración para los poetas emergentes. Un ejemplo de autenticidad y entrega. Es un honor y un privilegio ser su amiga, reconocer sus palabras como quien desanda los recuerdos de una vida y encuentra en ellos la emoción de lo vivido, la dulzura de lo añorado y la promesa de que aún está algo por venir. Que este libro sea un reflejo de tu alma, una invitación a sentir y recordar, un tributo a la poesía que nos hace humanos y un estímulo a seguir creando
con tu increíble talento. Gracias. Entonces, si no hay preguntas de esta manera, Ayúdame a realizamos bajar. esta presentación. Ah, no, tú vas a leer Sí, sí, sí. una selección. Ayúdame a Sí, bajar. sí, sí, quisiera compartir con ustedes Gracias. una experiencia que tuvimos en el viaje que hicimos a Europa. La voy a compartir porque tiene un sentido muy grande, pues. Nos encontrábamos en familia con mi hija mayor en Málaga, España, y ella de regalo nos invitó a visitar el Museo Pablo Picasso. El Museo Pablo Picasso tiene 200 obras de pintura, escultura y dibujos hechos por este gran pintor con una proyección mundial. Entonces, mi esposo y yo nos fuimos solos, que aquí está presente también mi hijo, Irwin. Comenzamos a revisar las salas y una de las cuestiones que nos llamó la atención de los dibujos de Pablo Picasso era, por ejemplo, que él representaba a la mujer con un seno aquí en el pecho y otro seno casi en la espalda. Entonces yo le pregunto a mi esposa qué pensaba ella sobre eso. Entonces ella me dice, yo creo que Pablo Picasso estaba un poquito loquito. Yo le dije, no digas eso, porque si en español por aquí no puede matar. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué es arte? ¿Por qué es arte la poesía? ¿Por qué es arte la escultura, la música? Todo artista, ya sea poeta, escritor, novelista, parte siempre de la realidad. Siempre. Es muy difícil que un artista, como decía Newton, me he subido en los hombros de los gigantes para crear la gravitación universal. O sea, si él no hubiera utilizado los avances matemáticos que había, él no hubiera podido escribir más nunca la gravitación universal. Entonces, el arte parte de la realidad, pero se aleja de la realidad para crear otra realidad, y por eso es arte. Porque si el arte, por ejemplo, fotocopiar un libro, eso no es arte, no puede ser arte, no puede ser arte. El arte crea otra realidad, y eso es lo que hace un poeta, es lo que hace un músico, es lo que hace. Uno viene a una escultura y para entenderla, ay, Señor mío, muy difícil. Lees un poema y para entenderlo es muy difícil. Bueno, la gente dice los poetas dicen que hay que disfrutarlo. Bueno, voy a leer para dar la oportunidad a mi gran amiga, la doctora Zulay. Gracias, Zulay, por la ayuda de escribir el prólogo de mi libro. Voy a leer. La poesía tiene un sentido misterioso y del azar. Yo me encontraba en un apartamento que teníamos por detrás de la urbe y allí se crearon mis hijos. Aquí está mi hijo. Cuando nosotros llegamos aquí a Maracaibo, él tenía creo que 4 años. Mi hija mayor tenía 12 años. Entonces lo teníamos alquilado y cuando no los entregaron, nosotros fuimos a revisarlo para arreglarlo, para alquilarlo o venderlo, ¿no? Cuando yo entré al cuarto de ellas, donde estaban ellas, las 2 hijas mayores, se me ocurrió abrir la puerta del closet
y habían dos palabras, KN. Cuando yo vi aquello me explotó en una explosión muy grande. O sea, ya mis hijas no estaban allí, ellas tienen más de 20 años fuera del país, trabajando fuera. Entonces aquello hizo una explosión tan grande en mí que escribí: siento que el tiempo late en mis sienes. Siento que el tiempo late en mis sienes. Abrí la puerta del closet y quedé pasmado, con los ojos bien abiertos. Dos letras perdurables de aquel tiempo vivido. KN. Ya no nos pertenece, pero ya las traje conmigo. Late mi corazón en la lumbre del pasado. Fue, pero ya no es. Sigue siendo. ¿Cómo pueden ocurrir cosas tan bellas que quedan allá, pero también están aquí? La memoria y el corazón juntos para no dejar que el tiempo se vuelva innoble. Las galaxias. Este fue un poema que nació de un libro que leí de un gran científico norteamericano que se llama Carl Sagan, un científico notable. Se llama Las galaxias. Las galaxias al principio eran hermanas. ¿Quién las parió? Se limpiaban el polvo cósmico de sus rostros. Sonreían alegremente. Como las vecinas en los barrios se pasan platos de hidrógeno. Eso era lo habitual. Pero un día comenzaron a alejarse. Se tomaron de sus brazos de luces para mantenerse unidas, pero fue imposible. Las lágrimas cayeron al negro vacío. La distancia las volvió invisibles. Quizás en la distancia pensarán: ¿dónde están mis hermanas? El aire. Este es un poema que, ha gustado mucho. Yo me he dedicado mucho últimamente a leer poetas chinos, poetas japoneses, poetas alemanes. Leo muchos poetas ingleses, por ejemplo, John Keats. Tiene un poema que se llama La Oda a un Ruiseñor, y tú dijiste aquello que él dice: la belleza es verdad y la verdad belleza. O sea, un poeta con una anchura inmensa. Otro poeta que he leído últimamente es John Fosse. Él es Premio Nobel de Literatura. Noruego. El aire se llama. El aire no lo puedo ver, pero me toca. Lo respiro y salva mi vida. Si fuera de color amarillo, no podríamos ver. Hay un cerebro en el aire. Tu voz. Dejé que saliera el silencio. Quería hablarte. Mis palabras cayeron. Estaban tan pesadas y nerviosas que se quedaron escondidas. Tú hablaste. Tu voz tenía la fuerza de un volcán en erupción. Me sujetó la memoria. Todavía recuerdo tu voz. Tu cuerpo está lleno de tu voz. A Zulay le gusta mucho este poema. Bueno, voy a leer la dedicatoria para finalizar, para darle la chance a la doctora Zulay. Este poemario yo lo dediqué a 3 personas que ya murieron, pero que me ayudaron muchísimo en mi vida. Que fue la maestra Aura de Olivares, que me ayudó mucho cuando estudiaba 5º y 6º grado. Al doctor Domingo Neri, que fue un gran amigo mío en la escuela normal. Y al profesor Onelio Ruz, quien me ayudó bastante. También está dedicado a mi querida esposa, aquí presente, María Rosario, a mis hijos, Katiuska, Ninoska, que se encuentran fuera del país, y a Irwin Enrique, que está aquí presente. Irwin, gracias a él, todos los poemarios que he publicado, los publico gracias a él.
Si él no existiera, yo no hubiera publicado ningún poemario. Porque yo hago los poemas y él después los organiza, él elabora la carátula, o sea, la parte organizativa la hace él. Mi agradecimiento, mi gratitud, hijo. A mis nietos, Camila, quien es ya economista, tiene 23 años, Ulis, Sara, Santiago y Natalia Isabel, que creo que está por allá, que es una excelente estudiante del 4º año de bachillerato. A mi nuera, Jocelyn Borbot, que es una gran mujer, a mis yernos, a la doctora Zulay Bravo, quien elaboró el prólogo del poemario. Bueno, voy a leer un haiku voy a leer este poema para finalizar. Se llama Realidad y Ficción. Yo no creo que sea un poema, pero le preguntaron, ¿dónde está ubicado tu país? Y él respondió, en todas partes y en ninguna. Somos como un Dios errante. Quizás somos como María y José con el niño Jesús huyendo a la persecución de Herodes el monstruo. Y agregó, algún día volveremos a Nazaret, o quizás construiremos muchas naves espaciales y volaremos al planeta Marte para instalar la primera colonia humana afuera de la Tierra y le llamaremos Tierra de Gracia, concluyó. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, invitamos para finalizar esta jornada a Zulay. Rael va a cambiar los micrófonos y la transmisión, la grabación.